Esto lo cierro, ¿no? ¿Qué es Beto, mi amor? Ábrele. No, ciérralo. No, no. Un minuto para comenzar.
Ok. Hola, ya empezaremos. Buenas tardes. Son las 4:01 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Los saludamos con mucho gusto, con mucha esperanza también. Gracias por estar con nosotras, con nosotros, con nosotres. Bueno, pues estamos iniciando este ciclo de pláticas, conferencias, charlas. En esta ocasión nos acompaña Cintia Ventura, quien queremos que sea una colaboradora muy frecuente con nosotras aquí en CILAC Freire. Queremos iniciar también desde la perspectiva de regresar a nuestros orígenes, con la perspectiva de recordar de dónde vinimos, de dónde somos, y también darle voz a esta forma de ser cultura como es a través de la lengua y de los cuentos. Entonces, sí, Cintia nos va a compartir esta parte de sus saberes que ella ha investigado y que le apasionan. Entonces, pues tenemos el gusto de presentárselas. Es importante también para nosotras conocer su forma de cómo ven esta charla. Queremos que nos hagan llegar sus comentarios a través del chat para poder también mejorar. Ustedes saben que para nosotros es muy importante la reflexión y saber qué piensa el otro, y poder, siempre la intención es mejorar. Entonces, pues con mucho gusto les presentamos a Cintia. Vamos a apagar nuestras cámaras, nuestros micrófonos, para tener una mejor transmisión. Les repito, estamos en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en el centro de México. Cintia se encuentra en la Ciudad de México, en la capital. Entonces, pues esta maravilla de las herramientas nos hacen estar cerca, aunque estemos separados físicamente, pero ya saben que como los zapatistas, con todo el corazón, hacemos lo que queremos. Gracias, Cintia. Gracias, compañeros que están conectados, y empezamos. Adelante, Cintia. Muchas gracias, Marta. Te agradezco la invitación, la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Ciertamente, pues es una de las ventajas, ¿no?, de estos tiempos, que estamos adentrándonos más a las formas, a los medios digitales, y pues de esta forma pues podemos comunicarnos y llegar más lejos, y eso pues a mí me da mucho gusto. Me agrada mucho poder compartir lo que he visto por acá, lo que he estudiado, y llegar hasta sus rincones donde ustedes están. Sé que están en otros lugares, sé que están en otros países, y pues me gustaría mucho también que esto sirva para compartir, para nutrir, para también ir generando en colectivo pues algunas propuestas, algunas ideas. Sería interesante pues también que ustedes nos cuenten, nos platiquen cómo se vive allá, el tema de los idiomas y de los cuentos de los pueblos originarios. Y bueno, pues yo he pensado
esta charla, me gustaría, bueno, dividirla en tres partes. La primera parte, platicar un poco de los idiomas. La segunda parte de los cuentos de los pueblos indígenas. Y la tercera parte, pues una sesión para preguntas. A mí me agrada la idea de pronto, pues también de verles la cara y escucharles su voz. Sé que complica un poco la comunicación, pero sí me gustaría tal vez que si alguien quisiera participar, pues me enseñara, igual se abriera por ese momento sus videos y su micrófono. Creo que eso nos hace un poco estar más cerca. A mí me gustaría, si es posible, Marta. Este, Claro que sí. Nos levantan la manita o abren su cámara para posteriormente abrir su cámara, ¿ok? Primero la cámara y luego el sonido para saber que quieren participar. ¿Les parece? Ok. sí, muchas gracias. Pues sí, bueno, como les comenta Marta, pues yo soy originaria de Cuernavaca, Morelos, y ahora estoy en la Ciudad de México. Recientemente terminé el doctorado en antropología y he estado trabajando durante 13 años en el sector editorial en México. Y bueno, esto me llevó a estos andares, a estos caminos, de hablar de las literaturas, de los pueblos indígenas, adentrarme a las luchas, conocer un poquito más, acompañar un poco más. Y pues estoy muy contenta de compartirles esto. Trataré de ser clara y de no utilizar muchos modismos para que entre todos y todas nos entendamos. Y bueno, yo preparé unas diapositivas que me gustaría compartírselas para ir adentrándonos en el tema. Les cuento que yo he trabajado pues 13 años en el sector editorial y básicamente desde joven, desde adolescente, a mis 14 años, cuando yo tenía 14 años, leí en los periódicos que algo estaba pasando en Chiapas, que los indígenas se habían levantado, ¿no? Y para ese entonces, creo que todo México, creo que el mundo volteó los ojos hacia las montañas del sur, volteamos a ver y nos dimos cuenta que había otro México, el México profundo del que habla Guillermo Bonfil Batalla, un famoso antropólogo y autor. Y bueno, eso me pasó a mí en el 94, cuando yo tenía 14 años, y a mí voltear hacia allá, pues me cambió mucho la perspectiva de vida, no nada más en ese tiempo, sino de vida. Desde ese tiempo, pues, me empecé a formular muchas preguntas. ¿Qué es lo que pasaba allá? ¿Quiénes son los pueblos indios? ¿Que no ya no existían? Creo que eso es lo que mucha gente se preguntaba, mucha gente mestiza en ese momento. Y pues yo volteé hacia el sur y comencé a seguir un poco el camino de las compas, de los compas zapatistas. Y pues eso me marcó definitivamente mucho en mi trayectoria de vida. Desde ese tiempo, pues yo quise estudiar antropología, pero por varios caminos del destino, estudié otras cosas y finalmente, pues ya mayor, me metí a estudiar antropología y esto me llamó mucho la atención, la literatura de los pueblos, sus idiomas. ¿Qué estaba pasando con sus idiomas? ¿Es importante? ¿Es importante los idiomas o no lo son? La literatura, ¿qué papel tiene para la conservación del idioma de los pueblos? Y bueno, yo así me fui preguntando muchas cosas, porque como yo trabajaba en el sector editorial, pues trataba de mezclar mi mundo laboral con mi mundo, el mundo de los pueblos, el que yo estaba acompañando, el que yo estaba viendo, el que estaba aprendiendo. Y ahí fue que me formulé preguntas. ¿Los pueblos publican en sus idiomas? ¿Se escriben sus lenguas o no se escriben? ¿Vale la pena escribirlas? ¿Quién leería una publicación en lenguas indígenas o no lo harían? ¿O por qué lo harían? En fin, yo para hacer este estudio pues me llené de muchas dudas, como siempre, como todos, como todas. Y bueno,
Así es, encontré algunas cosas y eso es lo que hoy me gustaría compartirles precisamente, los idiomas y los cuentos de nuestros pueblos indígenas. Me gustaría igual si ustedes van teniendo algún comentario, alguna pregunta, que se sientan libres de hacerlo. Eh, la idea es hacerlo al final las preguntas y tener un poco más de intercambio. A mí me gusta eso, me gusta escucharles, me gusta también saber qué pasa en sus latitudes, en sus geografías. Me gustaría saber que nos compartamos un poco más, que esto les haga reflexionar y que me cuenten, que nos cuenten, porque siempre cuando hablo en este tipo de lugares me hace sentir como que somos un círculo y entre todos nos estamos compartiendo la información. Creo que la que está acá, que en este caso me toca, simplemente les estoy compartiendo un poco de mi camino, pero me gustaría mucho que al final ustedes lo compartieran también. Y si por lo pronto van surgiendo comentarios o dudas, siéntanse libres de levantar la mano y adelante. Con mucho gusto podemos ir enriqueciendo esto. Bueno, pues les cuento que esta presentación yo la hice. Les voy a compartir, déjenme ver acá. Yo hice esta presentación para hacer un poco más gráfico este camino. Si no se ve, me dicen. Sí se ve, ¿verdad, Marta? Espero que sí, si no me dices. Sí, está bien. Ok. Bueno, esta presentación yo la hice para comentarles ay, quiero ver si se puede expandir, pero creo que, bueno, así, creo que ahí está mejor. Ajá. Bueno, esta es la charla que vamos a tener, idiomas y cuentos de los pueblos indígenas. Otra vez agradezco mucho a Marta, Silac Freire, agradezco mucho a mi maestra Laura Benzazón, que nos puso en contacto. Y bueno, aquí estamos compartiendo este camino. Y como les comentaba, esta es una frase que a mí me gusta mucho, precisamente de Paulo Freire, lo quise poner pues a colación en este momento. Como yo les decía eso, siéntanse libres de participar cuando ustedes lo quieran hacer, porque como decía Paulo Freire, nadie ignora todo, nadie sabe todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Por eso siempre estamos aprendiendo. En gerundio, ¿no? Siempre es un proceso continuo, estamos aprendiendo y aprendemos. Bueno, la primera parte sobre los idiomas. Hice un breve mapa copié un mapa que ha trabajado, que hizo la CDI, lo que es ahora el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En un tiempo, en un sexenio, se llamaba Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y es una muestra ahí de cómo se están los idiomas originarios distribuidos en todo el país. Como verán, pues hay algunos lugares, principalmente el sur de México, donde existen mayores lenguas indígenas aún. Se habla que aproximadamente la población indígena en México es un 10% aproximadamente. Los censos no están no son del todo ciertos en el país. Lo mismo pasa en Latinoamérica. Los censos sobre los pueblos no se tienen claros, porque por mucho tiempo, hace mucho tiempo, se determinaba indígena a la persona que hablaba un idioma indígena. Sin embargo, con el tiempo, pues ahora lo que se usa es, lo que se estila, es que es indígena quien se asume como tal. Entonces, bueno, en los números varían considerablemente, pero al menos podemos tener una idea que es un 10% y que esas son las lenguas prioritarias que se hablan en el país. Como ven, pues sí, en el centro y en el sur están el mayor número de lenguas. En Oaxaca es donde se concentra la mayor diversidad lingüística. Y, y bueno, ahí podemos ver también Yucatán, el maya principalmente, ¿no? Los idiomas más hablados son el náhuatl, el maya. Y bueno, eh, ¿por qué es importante los idiomas? ¿Por qué son importantes? Como sabemos, los idiomas es la primera forma humana
de manifestar, eh, es la primera forma que el ser humano, tiene para expresar el mundo que lo rodea. Es lo que nos hace seres humanos, eso es una primera característica. Y bueno, los idiomas son importantes y la diversidad aún lo es más. Ahí, como ven, pues tenemos en México una variedad de idiomas. Se habla de que tenemos 11 familias lingüísticas y son 68 idiomas. Esta es una tabla ya un poco vieja del 2009, pero son una lista de los idiomas que se hablan en el país. Y bueno, son 68 idiomas que el Estado dice que existen. También en esto existen variaciones, según quien lo cuenta. Entonces se dice que son 68 idiomas con sus 365 variantes dialectales. A lo largo del tiempo, como saben, pues se ha confundido lo que es un idioma y lo que es un dialecto. Un idioma, como sabemos, pues es una construcción, es un sistema de símbolos que se construyen entre los seres humanos para comunicarnos. Y un dialecto es una variación de esa lengua de acuerdo con el lugar. Esto en México se ha tergiversado mucho durante mucho tiempo. Mucha gente cree que que los dialectos los hablan los pueblos indígenas y que los mestizos hablamos el español, que es un idioma. Esto ha sido una forma de discriminación. Es una forma de discriminar. No sé si recuerdan o han leído por ahí un escrito de Eduardo Galeano que se llama Los Nadies, en el que, como si fuera un poema, él habla de cómo los pueblos, los nadies, los pobres, tienen dialectos y los demás idiomas. Ellos tienen folclore y los demás tienen cultura. Los pueblos tienen creencias y los demás tenemos religión. Entonces, esta forma de decir dialecto y de hablar de lengua ha sido a lo largo de los años tergiversado erróneamente, lingüísticamente. No es así de que los pueblos hablan dialecto y los mestizos no. No. En realidad, como les menciono, una lengua, y así lo decía el escritor Carlos Montemayor, una lengua indígena, por ejemplo, el tarasco, el maya, el otomí, es tan complejo, tiene todo su sistema lingüístico tan complejo, que tiene el mismo nivel que el maya, que el alemán, que el español, que otras lenguas europeas. Sin embargo, se nos ha hecho creer que son dialectos porque lo hablan pocas personas o porque lo hablan los indígenas. Y esto no es cierto. Es una forma de discriminar a los pueblos indígenas y a su riqueza cultural. Es importante la diversidad cultural. Pues, ¿qué tan importante es que seamos un país diverso? ¿Qué tan importante es esto? Es algo que yo me preguntaba. Y bueno, recordemos que la diversidad cultural, la diversidad lingüística en su mayor expresión, es una forma distinta, como bien dice un poema de Miguel León Portilla, que ahora se los comparto. Tener distintas lenguas son distintas formas de tener una forma de comprender el mundo, de leer el mundo, de vivir el mundo. Si van desapareciendo los idiomas, ocurre que nos vamos quedando solamente con una forma de entender, con una forma de comprender. Y esto a lo largo nos vuelve sociedades limitadas. Sociedades limitadas y de alguna forma como si fueran dictatoriales. Lo que manda un dictador es lo que se cumple. Entonces, lo que bien, pues es la naturaleza y lo que más nos hará ricos como sociedades, pues es precisamente esta diversidad cultural y diversidad lingüística. Cuando me fui dando cuenta de esto, bueno, yo decía, ¿y cómo estamos entonces en el mundo globalizado? ¿Cómo está esto de las lenguas?
Y bueno, me di cuenta de algo que es terrible, ¿no? Me di cuenta de que los idiomas están desapareciendo. Es normal que los idiomas desaparezcan en el mundo, en la historia, en toda la vida de la humanidad. Es normal. Lo que sí pasa en este tiempo es que los idiomas nunca habían estado tan, nunca se habían extinguido con una rapidez, ahora sí que tan vertiginosa. Nunca se habían perdido tantos idiomas en tan poco tiempo. ¿Por qué se pierden los idiomas? Los idiomas se pierden por muchos y diversos motivos. Se pueden perder en la historia, pues por guerras, porque, porque un imperio domina a otro, porque hay una aculturación. Se puede perder también con el tiempo cuando las personas la van dejando de hablar y se van muriendo también las personas que lo hablan. Hay infinidad de motivos, pero como les digo, lo que más sorprende ahora es que las lenguas se están perdiendo con una rapidez como nunca antes en la historia de la humanidad había pasado y se tiene registro. Este es un mapa que encontré del Instituto Lingüístico de Verano que muestra cómo son las lenguas que se están perdiendo. Como ven, no es una amenaza solo en México, sino lo es en todo el mundo. Quiero decir que en todo el mundo estamos corriendo el riesgo de perder nuestra diversidad y llegar a ser sociedades, pues, de una sola forma, no de muchos colores, sino de uno, con una forma de pensar, con una forma de comprar, con una forma de ser, con una forma de lo mismo. Y esto, pues, es algo bien terrible. Es algo tan terrible la extinción de los idiomas que todavía no lo alcanzamos o me parece que no tiene tanto ruido. Por ejemplo, el idioma quilúa en el norte del país se está extinguiendo. Esto es tan grave como si el oso panda también se está extinguiendo. Es una misma dimensión. El oso panda a nivel de ecología, a nivel ecológico, está desapareciendo. Sin embargo, también el idioma quilúa. Y esto tiene la misma gravedad. Esto es igual de grave. Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué se están desapareciendo con esta rapidez los idiomas? En el 2002, existe un escritor, John Miller, en el Wall Street Journal, escribía que, que era una bendición que los idiomas estén desapareciendo y que por fin el inglés proliferara en todo el mundo. Porque decía él, ¿de qué me sirve que los aborígenes de Australia nombren unas plantas de cierta forma si al final todo el mundo vamos a acabar comiendo McDonald's? Esto es una forma de pensar que demuestra mucho el pensamiento de muchas personas en el mundo. Los idiomas en este tiempo han desaparecido también por un contexto histórico. Como sabemos, en el siglo XVIII se crearon los estados-nación. Desde que se crearon los estados-nación en todo el mundo, comenzó una tendencia a marcar los países, las nacionalidades, un idioma por un país, y a marcar ciertos simbolismos, ciertas cosas así. Pero esto está muy alejado de la realidad de México y de todos los países, porque en todos se hablan muchísimos idiomas. Y en México, pues no es la excepción. México es uno de los países con más idiomas hablados en el mundo. Encabeza la lista de la diversidad lingüística. Y bueno, esta forma que está llevando al mundo a tener una tendencia homogénea culturalmente hablando, esto pues viene, como les comento, de un proceso histórico. Y bueno, lo que ocurre actualmente es que también las lenguas indígenas en México están desapareciendo por una fuerte discriminación y racismo hacia los pueblos indígenas y a sus idiomas y todo lo que tengan que ser. También esto me agrada mucho compartírselos desde donde están, desde sus geografías. Sé que muchos de ustedes están en Estados Unidos y me agrada contarles esto porque es como
como que de alguna forma enterarles, hacerles saber cómo está esa situación en este país también, para que, ay, se me fue por ahí, creo que se quitó, no, ay, bueno, les comento, las cifras son tan alarmantes actualmente. David Cristal, que es un autor que ha trabajado mucho este tema de la extinción lingüística, dice que alrededor del 50% de las lenguas existentes en el mundo están en peligro de extinción, mientras que el 96% son habladas por solamente el 4% de la población mundial, teniendo un 25% de ellos menos de 1,000 hablantes. Así están las cosas. El 96% de lenguas son habladas solamente por el 4% de la población mundial. Esto quiere decir que la gran diversidad de idiomas y la gran diversidad cultural solamente la vive una pequeña población. En cambio, la mayoría de las personas hablan los idiomas dominantes, como el inglés, el español y así. Michael Krauss escribía en el 92, pronosticaba que el próximo siglo verá la muerte del 50% de las lenguas de la humanidad. Alerta que si este porcentaje representa aproximadamente 3,000 lenguas y 100 años son 1,200 meses, él hace un cálculo así, dice, esto significa que en promedio muere una lengua cada 2 semanas. Y bueno, así es como está ocurriendo la pérdida de la diversidad lingüística en estos tiempos en el mundo. Los pueblos indígenas en donde reside precisamente la mayor diversidad cultural, la mayor diversidad de idiomas, pues viven discriminados y se les dice que sus idiomas son dialectos y que esos pues no sirven, no se hablan. Desde hace años han sido discriminados sus idiomas. Se vive una situación que se llama diglosia. La diglosia es cuando en un territorio, en un mismo territorio, conviven más de una lengua, pero hay una que tiene mayor prestigio social que otras. En este caso, México es un país con diglosia, porque el español es el que tiene el prestigio y las otras lenguas, que son la mayoría, les decía, el Estado dice que son 68, con sus 365 variantes. Esas lenguas, en cambio, el español es uno, nada más. Entonces, hay un gran desprestigio a todas esas lenguas indígenas. Imagínense ustedes cuánta riqueza cultural no ha de haber en cada una de esas lenguas. Cuánta forma de ver el mundo y la vida no están ahí guardadas y que se vienen heredando de siglos y siglos y siglos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los idiomas mayas, las lenguas mayenses del sur y sureste de México. Me llama la atención porque si escuchamos, por ejemplo, si escuchamos hablar el tzotzil, si alguno lo ha escuchado precisamente, el que hablan muchas comunidades zapatistas, podemos escuchar cómo es tic, 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 tic. Al final tienen mucha terminación en tic, tic, tic. ¿Qué significa eso? Significa que están pluralizando, están hablando mucho en plural, lo usan mucho. Esto podrá sonar, esto es algo bien interesante, porque al final entonces quieren decir que en su idioma ellos están hablando mucho en plural. Es como algo muy distinto en el idioma como en el que usamos, en el español. Es muy distinto porque cuando yo digo yo voy a la casa y voy a comer, en el tzotzil es un tanto distinto, es vamos a comer, vamos a la casa, todo es en plural. ¿Qué significa esto? Nos está reflejando una forma, no tan solo de hablar, nos está reflejando una forma de vivir totalmente distinta a las sociedades occidentales que tenemos hoy en día. Esta es una, ¿no? En otros idiomas, pues también se habla más se conjugan los sustantivos y ciertos elementos como las piedras, los planetas, los cerros, son seres vivos y tienen una conjugación especial así.
Esto pues también es otra cosa, ¿no? Y así pues podemos encontrar que cada idioma tiene sus particularidades, que no alcanzaría a estudiar en una vida los idiomas que existen tan solo en este país. Pero la riqueza de que guarda cada uno de los idiomas es una forma de ver la vida y de vivirla totalmente distinta. Entonces, pues bueno, si se pierde esa forma, pues se pierden muchas cosas. En la lengua mixteca, por ejemplo, también al hablar o al mencionar el nombre de una planta, su mismo nombre nos puede decir si esa planta es de ornato, es comestible o es medicinal. Este tipo de cosas no la tenemos en el español así. En cambio, ellos sí. Si se muere esa lengua, si se muere el mixteco, ¿cuánta sabiduría sobre las plantas no se perdería? Así es lo que quisiera compartirles, pues, la gravedad de esta situación, ¿no? Y a ver, bueno, me voy apurando. En México, como les comentaba, la situación es muy parecida a lo que ocurre a nivel mundial. La mitad de las lenguas tiene un riesgo a extinguirse. Y bueno, la resistencia, ¿por qué es importante entonces también mantener la lengua? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues como les comento, en la lengua se guardan todo lo que viene de nuestra cultura, lo que nos van heredando nuestros abuelos, de sus abuelos, de sus abuelos. Ahí viene nuestra historia, ahí viene lo que somos, de dónde venimos. Si se va perdiendo esto, por lo tanto, y mucho menos hacia dónde vamos. Es importantísimo tener los idiomas también para tener una resistencia cultural, para decir estos somos. Por eso la lengua, me encanta este concepto. La lengua también es un territorio de lucha, no nada más, no nada más afuera con pistolas y con metralletas. La lengua también es una forma de lucha, es un territorio de lucha. Entonces, bueno, en el idioma pues también se guarda la resistencia cultural, la lucha de los pueblos, ¿sí? La lucha por los derechos culturales y lingüísticos también. Por eso es sumamente importante irlos defendiendo, irlos trabajando, darnos cuenta de que es tan grave que se pierda un idioma como tan grave que se pierda una especie animal. Es una cadena y si se va perdiendo uno, se va perdiendo todo. Y bueno, yo a lo largo de este trabajo en que les comento, pues me fui dando cuenta de muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, me di cuenta que en México algo que determinó mucho, un cambio muy importante precisamente para que todos volteáramos a ver a los pueblos y al mismo tiempo reconocernos también nosotros en esa diversidad, pues un suceso muy importante fue precisamente el levantamiento armado del EZLN en 1994. A partir de ese momento, pues también se empieza un movimiento sobre, sobre los idiomas mismos también. Empiezan a tener voz, se empieza a escuchar la voz de los que se pensaba que no tenían voz. Y bueno, me doy cuenta, con este trabajo me he dado cuenta que la pérdida de idiomas es tan solo una punta del iceberg, es una puntita del iceberg de la gravedad de la situación. Es una punta del iceberg de la situación tan grave que se está viviendo, no tan solo con los idiomas, sino con los pueblos indígenas. Para que una lengua viva, tienen que vivir los pueblos. Y estamos viendo cómo actualmente los pueblos están siendo terriblemente amenazados, terriblemente acosados y despojados de sus territorios. Por lo tanto, la pérdida de sus idiomas es tan solo, como les digo, la puntita del iceberg del gran problema que están teniendo los pueblos indígenas al ser desaparecidos, al ser despojados. Y bueno, ante esto me di cuenta también, cuando yo empecé con este trabajo, yo decía, sí, vamos a rescatar a los pueblos indígenas, vamos a rescatar sus lenguas. La verdad es que con el tiempo me di cuenta que esto no es así. Ni yo, yo no soy nadie para rescatar a los pueblos, ni para rescatar sus idiomas, menos.
He estudiado náhuatl y también un poco de mixteco y me ha costado el trabajo que no se imaginan. Apenas puedo con eso. Pero entonces yo digo, ¿cómo voy a rescatar a los pueblos? ¿De qué forma? No, esta es una visión errónea. Los pueblos se rescatan ellos a sí mismos, como lo han demostrado las luchas de los pueblos indígenas en México. Ellos se rescatan. Y bueno, a mí me queda más que acompañarlos y aprender de ellos, aprender de sus luchas, aprender de cómo están dando la batalla y cómo están trabajando por construir un mundo más diverso, en el que quepamos todos y todas, ¿no? Y bueno, yo entonces con esa humildad me di cuenta que no podía hacer nada, nada más. Lo que sí podía hacer, y ahí les quiero compartir este breve trabajo, lo que me di cuenta que sí podía hacer es compartir un poco de esto con la gente que está a mi alrededor. Compartirles esto a ustedes es parte de esto. Me di cuenta que esto sí podía hacer. Me di cuenta que yo no podía llegar a un pueblo y decirles, ahora les voy a enseñar cómo son las cosas son así. No, aprendí que lo único que puedo hacer es seguir acompañando a los pueblos, entendiendo sus luchas, entendiendo sus formas de vida y aprendiendo de sus formas de vida tan diversas. Y, y pues tratar de compartirlo en mi comunidad, con mi gente, con mi hijo, con ustedes. Y bueno, así fue como surgió precisamente este taller de lectura que posteriormente lo incluí en mi tesis, pero surgió por otra forma, la verdad. En el taller de lectura, pues fue un taller que hicimos de manera autogestiva en el barrio, aquí en la Ciudad de México, en el barrio de La Romita, en la Ciudad de México, y pues nos juntábamos con los niños a leer. Nos dimos cuenta que los niños y las niñas ciertamente, híjole, es una materia bien buena para comenzar a concientizarnos sobre todos estos temas. ¿Y cómo se trabajan estos temas con los niños y las niñas? No hay otra forma, solamente jugando. Así que empezamos a hacer nuestro taller cada miércoles y salíamos a compartir, a jugar, y a través de eso pues íbamos metiendo algunas, algunas ideas, ¿no? Em, me ayudaban, me compartían también algunas mamás y papás de familia. Teníamos invitados, artistas, que nos compartían también su arte cada semana, pero llegamos a una conclusión. Eh, se cuida lo que se quiere y se quiere lo que se conoce. Si no conocemos dónde estamos parados, difícilmente lo vamos a querer y aún más difícil lo vamos a cuidar. Entonces, este trabajo con los niños y con las niñas partió de esto, partió de vamos a conocer dónde estamos. Y fue muy interesante. Se dividió en dos partes. Un taller se hizo aquí en el barrio con los niños y con las niñas que hablan solamente español, hispanohablantes. Y el otro taller se hizo con niños otomíes, aquí en la ciudad también. Este taller de letras le pusimos. Pues en este taller fuimos compartiendo fueron 3 años de compartir muchos juegos, muchas actividades. Como ven, ahí hasta nos atrevimos a sembrar maíz en la misma unidad, porque pues también de ahí partimos. Los pueblos mesoamericanos, los pueblos de México, comparten algo que es la siembra del maíz. Entonces, pues contamos cuentos, todo en torno al maíz, los sembramos, los cosechamos, y fue un proceso pues bellísimo, que no necesitamos nada más que nuestra propia imaginación y nuestra solidaridad para salir a jugar con los chicos y las chicas. Bueno, también hicimos un taller de mitos y leyendas, ahí con Raúl Valdés, que es un dibujante de cómics. También para los chicos y las chicas fue muy entretenido porque pudimos abordar temáticas, eh, pues que a veces son complejas, ¿no? Los mitos y leyendas, pero lo hicimos a través de algo divertido. Y los cómics, pues Raúl nos enseñó cómo dibujarlos y fue un taller bastante bueno, ¿no?
Hacíamos de todo, pues también abajo, como ven, hay una obra de teatro precisamente que habla de un chico, Nahualito se llama, que es de un chico que vivía en un pueblo y se viene a la ciudad. Los otros temas eran como muy ligados precisamente a nuestros pueblos indígenas, para que los niños y las niñas fueran conociendo esta diversidad. A través del juego, abajo también estamos pintando una pared, hacíamos lo que se nos ocurría. Hasta venían compañeros de arte circense, como ven, arriba. Abajo estamos leyendo poesía. También vinieron compañeras feministas a compartirnos ideas, actividades. Y bueno, posteriormente también llegamos a hacer un cómic con Raúl Valdés, que precisamente cuenta una leyenda mexica. El taller que hacíamos aquí en el barrio nos dimos cuenta que se podía llevar a otros lugares. En este caso lo llevamos a una comunidad nahua en Citlara Guerrero y es lo mismo, son juegos, son manualidades. La verdad es que nos dimos cuenta que es mucho más fácil de lo que pensábamos estar con los niños y las niñas porque pues ellos traen mucha magia. No hay más que dar un rato de atención y contar las cosas y de lo demás se encargan ellos mismos. También lo llevamos a otros lugares, ahí es en San Nicolás Totolapan, en el sur de la Ciudad de México, y este es el trabajo que hicimos con los compañeros de una comunidad otomí. Los otomíes es una etnia del centro del país. Y bueno, ellos están viviendo en la Ciudad de México, esta comunidad, vienen de Santiago Mexquititlán, en Querétaro, y están viviendo aquí en la ciudad, pero en condiciones pues de desalojo, de despojo, después del sismo de hace 3 años que ocurrió aquí en la Ciudad de México fuerte, se quedaron sin su casa y salieron a la calle y pues desde ese momento empezaron a vivir en la calle y el gobierno pasa un año y no les reconstruyen, no les toman atención a su edificio que se está cayendo. Al contrario, se los quieren quitar. Y al año del sismo llegan granaderos a desalojarlos de sus plantones que tenían afuera de este lugar y pues la situación se pone aún más tensa. Precisamente ese grupo de la comunidad otomí son precisamente los que hoy en día están en el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que tomaron las instalaciones hace unas semanas. Y bueno, en esta ocasión, pues esto también, como les comentaba, me di cuenta que se trata de hacer lo posible por acompañar, por estar, por hacernos un poco más, compartir la información, ¿no? Y en esta ocasión, pues yo iba con esta comunidad que está muy cerca de mi casa, entonces pues yo me iba con los niños, con las niñas, y ahora se trató en este taller, lo que hacíamos era elaborar materiales para el aprendizaje del idioma otomí, como loterías, como memoramas, como libros cartoneros, como hacer cuentos, así. No hablo otomí, pero la verdad es que tampoco fue una barrera. Yo creo que fue interesante más bien, porque esto de decirles que las lenguas se están extinguiendo, lo pude ver en la realidad. Me pude dar cuenta que de un lugar de 60, 70 familias, son muy pocos chicos los que hablan ya el otomí, que serán unos 10, 20, a lo mucho 20 niños que hablan otomí. Una forma de saber que una lengua está desapareciendo es cuando los niños y las niñas dejan de hablarlo. Entonces ahí me di cuenta que sí, que la situación es gravísima para esta comunidad, que se está perdiendo su idioma y con su idioma todo lo que traen de bagaje cultural, de su historia, ¿no? Ajá. A ver. Y bueno, déjenme, ahí. Ajá. Hasta aquí va la primera parte de lo que yo tenía pensado. Les quiero compartir este pequeño poema para cerrar este primer bloque. Es un pequeño poema de Miguel León Portilla. Si habrán leído de él, pues recién falleció y pues él trabajó mucho precisamente
por los pueblos nahuas, por estudiar a los pueblos nahuas y su literatura y así. Y él escribió un poema que a mí me parece que refleja muchísimo la situación que es cuando se muere una lengua. Y les quiero poner este pequeño video porque me parece muy interesante, ya que es un proyecto que me parece muy bueno. Cuando puedan seguirlo, síganlo. Se llama 68 Voces y en él cuentan en distintos idiomas de México, en unas ilustraciones bastante bellas, cuentan un mito, una leyenda. Entonces, así que no dejen de visitar este proyecto, lo pueden buscar en internet como 68 Voces. Ahí, mientras se me envían los mensajes, déjenme ver. Ajá. Bueno, ahora les voy a compartir, sí se ve, les voy a compartir la pantalla de este pequeño poema que se llama Cuando muere una lengua. A ver. Ahí está. Kema poliwi se ratol kamanali. ¿Sí se escucha? Noche tamante Sí. ten yeyectitzi. Que jasita nime tona te pametzli. Ten tichiwa te mas igualme. Que jaquema te tequihuya totlalnamiquilis. O tlen timachilia pantotlacayo o pantoyolo. Ayuhuele tiquita. Que más se ratol kamanali poliwi. Noche tlenonga ipanitla te pactli. Que janopa hueyi al o anopa atentini. Noche tamante te cuanime. Pua noche tamante shubitini. Ni yonashtimo ilhuis. Ni una suele tiquitos, ni una suele titachilis, o ticaquis, pampa politos no patitoli. Huaca motzacua y pancampa hueli chinancutini, y pancampa hueli tlaltepactli queja quema motzacua sepa puerta o se ventana. Quema unca sequina tlatolca manali, mislachiatis, pampa timachilis tlamantli, ten santoteco hueli quichua, huantlen quichua, mas igual tlagam. Yani, catenquipia yolistli y panitlaltepactli. Quema poliwi se tlatolca manali, nochi poliwi. Hasta no paga manali tlen titecuya para tite el juicio tite ignelia. O quema tite powilias para tlachque techcocoa o techcuesua. Poliwi no pa antigua twica tlen wicayaya tuhuesca pantatawa. Nochi tlamante tlen quituayaya, quejata momastuya, quema motiochihuayaya. Queja moscaltique. Ayocaca hueli santo que puas. Quema poliwi se tlatolca manali, eli queja miki. Mamías mi queja, mamías mi quise. Eli queja quema tlapani se tesca, y nintos, eli queja acahuilo, ten zampanoteji, pampa ayucaca molinía. Aunque más pano yani, más igual me mocagua, más te igneltisque. Bueno, pues ese es el proyecto de 68 Voces. Como les digo, no dejen de verlo. Está muy, muy bello porque varios ilustradores mexicanos ilustran de una forma muy bella. Responde. Permítame, ya está. Ilustran de una forma muy bella distintos poemas, distintos mitos de distintas etnias y distintos pueblos. Y bueno, no sé, hasta aquí vamos como en la primera parte que yo les comentaba que vamos a platicar. Eso, a ver. Es un idioma. Live streaming is on. Sí. Se los voy a decir. Este es un poema que les digo que escribió Miguel León Portilla, un gran defensor de los idiomas y de las literaturas de los pueblos indígenas. Miguel León Portilla falleció el año pasado. Él trabajó mucho como en los pueblos nahuas. Tuve yo en una ocasión la oportunidad de escucharlo en vivo y precisamente a mí me recuerda algo, ¿no? Él decía que le decían, maestro, casi no hay códices en México, la mayoría se quemaron, la mayoría la mayoría ya no existen. Y dice Miguel León Portilla,
yo les dije, y los que existen ya los estudiaron, ya los analizaron. Entonces, bueno, con esto quiero decir que pareciera que no hay material, pero sí hay suficiente, ¿no? Como para trabajar y adentrarnos más en las lenguas indígenas. Y este precisamente es un poema que lo pueden buscar en YouTube. eh, que lo pueden buscar en YouTube, se llama 68 voces y el poema se llama Cuando se muere una lengua. Cuando muere una lengua, de Miguel León Portilla. Y yo se los quería leer porque me parece muy bello. Dice, cuando muere una lengua, es que ahí lo van a encontrar en náhuatl, en el idioma original. Cuando muere una lengua, las cosas divinas, estrellas, sol y luna, las cosas humanas, pensar y sentir, no se reflejan ya en ese espejo. Cuando muere una lengua, todo lo que hay en el mundo, mares y ríos, animales y plantas, ni se piensan, ni se pronuncian, con atisbos y sonidos que no existen ya. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos, plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto y muchas pueden morir, espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas, la humanidad se empobrece. Ese es el poema que les puse, pero pues como no se ve, ahí lo pueden buscar. Entonces, como les comentaba, no sé, esta es la primera parte. Me gustaría saber si tienen algún comentario o nos seguimos con la parte de los cuentos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario o nos esperamos al final? No sé, ustedes digan. Pues está abierta la posibilidad de compartir. Quien quiera, adelante. Y si no, pues seguimos. A ver, nadie levanta la manita. ¿Podemos seguir, Cintia? Ok. Bueno, les pongo entonces sigo con esta breve presentación que les estaba poniendo. A ver, ventana. Ajá, a ver si sale. No. Ay, no sé. Déjenme ver. Aquí está. Ok, a ver, regreso acá. Ajá. A ver, A ver, déjenme. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí se ve ahí la pantalla de PowerPoint. Sí, cuento, sí. Adelante. Ok. A ver, es que... Ok, a ver, lo pongo acá. Bueno, pues como les comentaba, la primera parte pues es hablar esta cuestión de los idiomas, de lo que está ocurriendo en México, cuál es la situación, en dónde estamos, por qué es importante, por qué hay que conservarlas o por qué no hay que conservarlas. Eso es lo que yo les estaba ahí compartiendo. Y bueno, esta parte, como les decía, en mi trabajo, en lo que fui caminando, pues también me di cuenta que precisamente una forma en la que los idiomas de los pueblos indígenas se han sostenido es gracias a su literatura.
Su literatura, pues viene en distintas formas. A ver, mejor me voy a poner aquí para que en lo que hablo me quedan un poco. Ajá. Su literatura de los pueblos, pues viene de muchas formas. ¿Qué es literatura, no? De ahí partimos. A mí me gusta este concepto de comprender a la literatura como el arte de la lengua. Yo le explico a mi hijo, ¿no? Que tiene 12 años, yo le digo, es que no es lo mismo decirte, tráeme un vaso de agua, a lo mejor decírtelo con rima, tú con tus ojos de esmeralda, ve y tráeme, no sé, es distinto. Ahí el arte de la lengua no es la forma ordinaria en la que hablamos todos los días, incluye una creación. Y bueno, los pueblos indígenas pues han tenido su literatura desde hace mucho tiempo. ¿Existe todavía la literatura de los pueblos indígenas? Por supuesto que sí. Y lo mejor es que viene heredada de generaciones y generaciones y generaciones. Una forma de ver cómo han sido heredadas es a través precisamente de los cuentos. Hay quienes hablan de mitos y leyendas y así. Pero, a ver, permítame tantito. Perdón, es que se meten unas pantallitas y pedí ayuda a mi hijo porque es su computadora. Sí, como les comentaba, pues la literatura de los pueblos indígenas, pues una forma es a través de los cuentos. Hay autores que hablan de mitos, leyendas, relatos. A mí me gusta mucho comprenderlo, como lo ha dicho Carlos Montemayor, cuentos a secas. Y a mí me gusta esta forma porque precisamente cuando vamos a los pueblos, cuando escuchamos a alguien que nos cuenta algo de su comunidad, no nos dice, te voy a contar un relato, una historia, una leyenda. Es como, te voy a contar lo que dicen o lo que pasó. Es algo diferente, ¿no? Entonces, a mí esa cuestión me hace sentir más cómoda, porque precisamente, pues la literatura de los pueblos es muy diferente a la literatura occidental, a la literatura europea. Y bueno, les voy a poner ahora sí la diapositiva. A ver, ahora sí se las pongo. Aquí está. Bueno, entonces en esta parte de los cuentos, en el siglo pasado, Franz Boas, que lo conocerán, como conocido como el padre de la antropología estadounidense, fue profesor y director de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana de la Ciudad de México entre 1910 y 1914. En su libro Notes of Mexican Folklore, publicado en 1912, concluyó que la mayor parte de la narrativa folclórica hispanoamericana y mucha de la de los negros norteamericanos derivaba de las fuentes españolas. Y bueno, ocurrió entonces, espérenme, acá está. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que en el año pasado, en el siglo pasado, estamos hablando de 1912, en México, la academia, Franz Boas, que era el padre de la antropología, pues decía que no, que en México no había cuentos, no había realmente una literatura de los pueblos. Y esta idea, pues por supuesto que fue avalada por muchísimos antropólogos y académicos del tiempo. Entonces se tenía la idea de que en México realmente los pueblos pues no habían creado nada de literatura. Todo venía de los españoles a través de la conquista. Entonces, bueno, así fue que se fue sucediendo durante mucho tiempo hasta que pues también hay académicos que fueron pues descartando esta idea poco a poco hasta llegar posteriormente a lo que ahora sabemos, que en efecto los pueblos tienen mucha literatura, que los pueblos traen arrastrando muchas literaturas, muchas construcciones artísticas que no son plasmadas precisamente por escrito.
porque la literatura de los pueblos, como deberán saber, en su mayoría son literaturas orales, que se vienen transmitiendo de generación en generación, y no tanto escritas de origen. Aunque sabemos que en tiempos mesoamericanos, pues sí, los mayas, los zapotecos tenían inscripciones, ¿no? En los códices, los pueblos mesoamericanos, ciertamente la gran mayoría, pues es oral, y también por un contexto histórico. Cuando viene la conquista, pues los pueblos es la única forma en que tienen de resistir su idioma, de resistirse a la conquista. Entonces todo es a través de la oralidad. Es otra forma y otra construcción totalmente de hacer literatura. Carlos Montemayor decía que no podemos quedarnos con que la literatura solamente es algo escrito, de la grafía, no, sino que la literatura puede ser oral también, porque si no, como dice Carlos Montemayor, en ese caso, entonces la Ilíada y la Odisea no sería literatura, y son precisamente dos obras primarias de la literatura occidental. Como saben, la Ilíada se fue transmitiendo oralmente de generación en generación. Hay estudios que se hicieron posteriormente y se dan cuenta que precisamente los músicos o una forma de poder orar, de poder decir las historias o las construcciones artísticas, pues es todo a través de construcciones que se van guardando en la memoria y que se transmiten. Y bueno, con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que sí hay mucha literatura, que los pueblos originarios tienen su literatura, y es precisamente en los años 80, en los años 90, cuando empieza a surgir esta nueva corriente de escritores en lenguas indígenas en México. Con ellos, pues ahora sí escuchamos, es un momento histórico, porque ahora sí escuchamos de voz de los pueblos su literatura. Como recordarán, pues también en el siglo pasado se daba mucho el indigenismo en la literatura. Y con esto, pues, pues siempre eran los mestizos, la gente que no era de los pueblos, quien hablaba de ellos en sus historias, en sus novelas, pero no eran los pueblos. Ahora estamos viviendo un suceso como nunca antes lo habíamos vivido. Y es precisamente que ahora los pueblos pues están hablando en sus lenguas y nos están contando su literatura, sus historias, y nos damos cuenta que es riquísima y que es muy diferente a la occidental, a la que nos enseñan en las escuelas. De hecho, la literatura de los pueblos se ha analizado más de una forma antropológica, pero no se ha estudiado de una forma literaria. Falta aún mucho más estudio literario y no tan solo quedarnos en los estudios antropológicos. Falta mucho más, porque los pueblos indígenas tienen distintos géneros. No todos, nosotros conocemos bien los géneros que vienen de España, de Europa, pero los pueblos tienen otros géneros también. Nosotros le llamamos poesía a algo, pero ellos le llaman poesía a otras cosas, ¿no? Y pues también con todo lo que sus idiomas tienen, ¿no? Y los temas, ¿no? Mucho tiempo creíamos que la literatura de los pueblos pues era cosa de Nezahualcóyotl, de los mexicas, que se quedaron hace siglos. Y ahora nos damos cuenta que no es cierto, que la literatura de los pueblos tiene una diversidad también de temas y que no nada más hablan de flor y canto y de la naturaleza, sino que hablan de muchas cosas más. Hablan de lo que viven, de lo que sienten, del despojo también, de sus realidades, de sus crudas realidades, de la belleza también de sus comunidades, de la solidaridad. A través de la literatura de los pueblos, quiero decir pues que también es una forma de conocerlos, de adentrarnos, de compartirnos. A través de la literatura podemos entrelazarnos. Y bueno, aquí puse esta diapositiva con algunos, la verdad es que son muchísimos y me da un poco de pena porque pues faltan muchos y nada más seleccioné algunos. Natalia Toledo, zapoteco, Jorge Cocompech en maya, Irma Pineda en zapoteco, Briseida Cuevas Cop en idioma maya, Macario Matus en zapoteco, Gabriel Pacheco en idioma huichol,
Nadia López en Mixteco, Martín Tonalmeyotl en Náhuatl, Martín Matihuá en Tlapaneco, Sol Quemo Maya, Celerina Cuevas en Mixteco y Ruperta Bautista en Tzotzil. Y bueno, esos son algunos, la verdad es que son muchísimos. Yo les invito a que los escuchen, y que pues se acerquen a la literatura de los pueblos indígenas desde la voz de los pueblos, desde la voz de sus creadores. Los retos que tienen, pues, como escritores, pues son muchísimos, más en un país de pocos lectores. Yo que estuve trabajando en el sector editorial durante 13 años, pues es un reto vender libros en un país como el nuestro. Es aún más reto la escritura, la lectura, la literatura en los idiomas originarios. Es también un reto mayor, porque como les comentaba, también viene mucho la discriminación, el racismo. Se cree que los pueblos no tienen literatura, ¿no? Hay muchos prejuicios a sus idiomas, a sus formas de pensar. Entonces, bueno, ellos son algunos de los exponentes de la literatura contemporánea en lenguas indígenas. No dejen de buscarlos, no dejen de verlos. Si quieren, en algún momento también les puedo dar mi correo o mis datos. Y si quieren que les comparta más datos de ellos, pues encantada. Y bueno, ellos son algunos de los escritores contemporáneos. Ahora, yo también, en este gran universo que son la literatura de los pueblos indígenas, pues existen muchos géneros, como les digo, y además cada pueblo tiene los suyos, ¿no? Eh, a mí me llamó mucho la atención como irme adentrando a esto, a los cuentos indígenas. Y me di cuenta que el maestro Carlos Montemayor, pues es un experto y fue quien trabajó bastante en el tema. En su libro que ahí les pongo, Arte y Trama en el Cuento Indígena, Carlos Montemayor hace una clasificación de cuentos por su carácter informativo, que a mí me parece bastante interesante. Lo divide en cuentos cosmogónicos. Los cuentos cosmogónicos, como saben, hablan sobre la creación del universo, de la Tierra, del cosmos. Posteriormente, los cuentos de entidades invisibles, los cuentos de prodigios, los cuentos de fundación de comunidades o lugares, los cuentos sobre la naturaleza original de animales o plantas, los cuentos de animales, los cuentos de transformaciones o hechicerías, adaptaciones de temas bíblicos o cristianos, adaptaciones de cuentos populares indoeuropeos. Y bueno, lo que ocurre es que a mí me parece muy interesante esta clasificación, porque como les digo, no hay mucho trabajo literario en cuanto a todo este material que está aún muy virgen, que falta mucho por adentrarse a él, ¿no? Y que el trabajo de los escritores, pues ahí va, pero sin embargo todavía hay muchas cosas que podemos adentrarnos y podemos leer y podemos ahí adentrarnos para conocer más la mirada de los pueblos, para comprender más de dónde viene, para comprender sus orígenes, su forma de vivir, de pensar, y de esa forma, pues también entendernos a nosotros mismos. Porque como les decía en el poema de Miguel León Portilla, ¿no? Cuando se muere una lengua, pues toda la humanidad se empobrece. No nada más el pueblo que la pierde, sino todos y todas, en todos lados. Y, a ver, déjenme ver. Bueno, les puse esto como la presentación, parte de la presentación final. Es un poema de un maestro Lorenzo Hernández, poeta ñusabi. Por favor, no olviden nuestra palabra, porque es el lenguaje de la lluvia. Cordón umbilical que une con Dios Sol. Cordón que viene del cielo. Con nuestras palabras nacimos y con nuestra palabra nos despediremos. Lorenzo Hernández, poeta ñusabi, que es mixteco. Y pues es el cierre de la presentación. Aunque, me voy para acá ahora, aunque nada más es el cierre de la presentación mientras seguimos platicando por acá de precisamente de los cuentos. A mí me va pareciendo muy interesante cuando me voy adentrando a la lectura de los cuentos. Como les digo, es un universo que sí me voy dando cuenta de muchos detalles. A veces no son difíciles, no son fáciles,
A veces creo que ni si tendrían que interpretar porque es difícil que encontremos la significación real, pero a mí sí me parece como interesante ir escuchándolos. Yo le pedí a un compañero que se llama Ernesto Gómez, que está en un pueblo de la Ciudad de México, que se llama San Nicolás Totolapan. Le pedí que si nos podía contar, me gustaría, para ustedes, me gustaría que la escucharan. La voy a poner, me dicen si no, me dicen si no se escucha. A ver. Ay, ¿dónde está? Ajá, aquí está. Ay, ahí está. Bueno, ¿sí? Ahí va. Buenas tardes o buenos días. Ay. Voy a compartirles unas dos historias de mi pueblo San Nicolás Totolapan, en la hoy alcaldía de la Magdalena Contreras, en la mal llamada Ciudad de México. Bueno, la historia de mi pueblo data desde la época prehispánica. En mi pueblo tenemos códices, existen los códices que son de 1935. Fue unos códices que se hicieron ya con escritura en náhuatl y dibujos, donde, bueno, pues se da cuenta de lo que se hace en la comunidad y del territorio y pues lo que abarcaba, ¿no?, el territorio. Bueno, en esa época, la primera historia habla de esa época, un poquito después, cuando ya habían llegado a esta zona, llegaron los franciscanos. Entonces, pues la comunidad radicaba en un paraje que existe a la fecha, que sigue siendo un paraje boscoso, se llamaba Totolapan precisamente, ¿no?, lugar del agua de gallinas en agua. Y los franciscanos que habían llegado, pues por la fecha en que llegaron, todo, pues pusieron al santo de San Nicolás Tolentino. Y bueno, pues empezó el proceso de dominación también religiosa y querían imponer que el casco de la población pues se cambiara a lo que donde hoy digamos que está el casco del pueblo. Y entonces ahí se empezó a edificar una iglesia. Ellos empezaron a edificar una iglesia y pues ahí era la casa del santo, San Nicolás Tolentino. Pero resulta que cuando se terminó la iglesia, cuando pues digamos inauguró, se invitó a la misa a la población, pues ya ahí estaba el santo, y a partir de ahí el santo amanecía todos los días, pero en el paraje de Totolapan, no en la iglesia. Entonces pues los franciscanos no sabían qué hacer, ¿no? ¿Cómo era posible que pasara? Todos los días así, durante un tiempo. Y bueno, entonces la gente empezó a comentarles que escuchaban que el santo decía que para cambiarse de casa, porque pues era donde se supone que estaba la población, tenían que ir los frailes descalzos y ir descalzos y traerlo descalzo. Bueno, pues cuenta que así fue que lo hicieron, y entonces precisamente en 1935 pues ya el santo se quedó pues donde está hoy actualmente. Esa es la primera historia. La segunda historia, pues
habla de una cueva que se llama La Mano Pintada, porque en esa cueva, en la entrada de la cueva, precisamente hay una mano marcada. Hay una mano marcada en la piedra, o sea, incrustada, como hecha en la piedra, ¿no? La figura de la mano, y se llama pues por eso la mano pintada. Y esta historia pues viene, digamos, pienso que antes de la revolución, un poquito antes de la revolución, cuando precisamente las comunidades de estos rumbos de la Sierra del Ajusco pues intercambiaban productos con pues las gentes otomís, del Valle de Toluca, inclusive otros nahuas de Morelos. Entonces, pues se aventaban travesías, ¿no? Con sus mulas, con sus recuas, para llevar productos que se hacían en las comunidades, ¿no? Aquí hacían figuras de barro, mucha producción de agrícola también, de animales. Se trabajaba la piel. Al parecer en estas montañas de la Sierra del Ajusco se hacían flechas, se hacían lanzas, se hacía material de todo eso que se ocupaba, mucha herramienta, mucha madera. Bueno, entonces era en esa época donde había comercialización a distintos pueblos. Y la historia habla de un papá y un hijo que fueron a dejar sus productos y al regresar pues los agarró una tormenta y la noche. Entonces pues decidieron llegar ahí a la cueva de la Mano Pintada. Ya no podían llegar al pueblo, todavía faltaba pues yo creo que como una hora más o menos, ¿no? De camino, por ahí más o menos. Y ya estaba muy cerrada la tormenta de la noche. Entonces, bueno, deciden quedarse en la cueva de la Mano Pintada y pues entran con los animales, entre el papá, entre el hijo, con los animales y pues empiezan a descargar la carga que llevaban, a descargar los animales. Y en el fondo de la cueva, era una cueva grande, pues ven una lucecita. ¿Y que hay una luz? Pues qué extraño. Entonces el papá va a asomarse y ve que es como si fuera una tienda de raya de esa época, ¿no? Donde pues hay gente, donde hay gente animada, donde hay venta de productos, donde hay postales por aquí, por allá, donde hay muchas cosas, hay música. Entonces regresa y le dice a su hijo, oye, mira, pues ahí venden cosas, es raro, pero hay una tienda. Voy a comprar alimento para los animales, voy a comprar algo para que comamos nosotros, que cenemos, pues nos vamos a quedar así, aquí. Y pues mientras tú descargas todo y vas acondicionando aquí el campamento, pues voy a ver qué trae. Y se fue el papá. Entonces, pues entró a la tienda, llegó y pidió una copa. ¿Ya? Y de repente el hijo ya no ve la luz, va a ver y todo es piedra. O sea, el encanto se había cerrado. Entonces, ya, pues preocupado, asustado, regresa al pueblo, empieza a comentarlo y pues se juntan los mayores, los mayores y las mayores, para analizar el caso, para ver qué pasaba. Y bueno, pues ya les comenta lo que pasó, lo que sucedió, y bueno, pues lo que le dicen ancianos es que precisamente que es un encanto que se abre no a todas las personas ni todos los años, y que en esta ocasión pues se había abierto para ellos, y que bueno, que lo que tenía que hacer era regresar el siguiente año
no recuerdo si era 3 de marzo o 5 de mayo. O sea, era regresar el mismo día al año siguiente. Tenía que regresar a las mismas horas en las que habían llegado y esperar a que se abriera el encanto. Se iba a abrir. Y que cuando se abriera el encanto él tenía que entrar y sacar a su papá como diera lugar, porque duraba muy poquito. Y tenía que sacarlo como fuera, si no, él también se iba a quedar dentro, pues, del encanto. Y así lo hizo el hijo, ¿no? Al año siguiente, pues fue igual, pues él siguió trabajando, siguió llevando sus productos a distintos lados. Bueno, pues estaba ahí, se abrió el encanto, dio la luz, se abrió el encanto y llegó y fue con su papá. Oye, papá, vámonos. Espérate, hijo, mira, pues si me acabo de tomar apenas un traguito de una copa que pedí. Ahorita pido alimento para los demás, ahorita me lo dan. No, papá, vámonos, porque no, ¿cómo, hijo? No, había pasado un año, pues apenas llevaba. O sea, se había detenido todo. Y él no sabía qué pasaba. Y bueno, pues como fuera, como pudo, lo sacó, entre empujones, jalones, todo. Y justito cuando salió, los dos se dieron cuenta que otra vez todo se convirtió. Y así le pasó a algunas otras personas del pueblo que comentan que ese encanto sigue existiendo. Y bueno, pues estos son algunos relatos que vienen de generaciones, de la tradición oral. Y bueno, pues los comparto con mucho gusto para ustedes. Un saludo. Bueno, pues espero les haya gustado estos cuentos que nos dijo Ernesto, quien también precisamente pues es partidario del CNI, del ZLN, partidario de todo esto, ¿no? Con mucho gusto nos lo compartió y como ven, pues los pueblos indígenas de México son bien distintos. De manera equivocada, cuando llegó Cristóbal Colón, pues decía que eran indios porque pensó que había llegado a la India. Y desde ahí se les comienza a decir indios. Posteriormente se les dice indígenas, pero también de una forma equivocada, porque la palabra indígena en realidad significa que es originario de un lugar. Entonces, digamos que un holandés es un indígena de Holanda, y así, ¿no? Sin embargo, lo que quiero decir es que los pueblos de México son diversos. Si hablamos que existen 68 idiomas con sus 365 variantes, pues cada pueblo tiene una forma bien distinta de vivir, de caminar, de lo que cree, de lo que piensa, de su pasado. Cada pueblo es bien diferente. Y a veces solemos confundir como que los pueblos como si fueran lo mismo. Pero esto no es así, ¿no? Cada pueblo tiene su forma distinta, aunque tienen una cosa que sí es muy en común entre todos ellos, que es un infortunio, ¿no? Lo que tienen en común es que viven una situación de despojo, de pobreza, y pues de constante acoso, ¿no? Por infortunio, porque precisamente en los pueblos es donde radica toda la diversidad cultural y lingüística que tenemos en el país y en el mundo, en todos los pueblos indígenas. Es una pena que no podamos ver más allá y que pensemos que los pueblos eran aquellos que vivieron en el pasado y que ya se murieron cuando llegaron los españoles. No es cierto. Los pueblos siguen vivos, su literatura también, su escritura también, y ahora más que nunca. Y bueno, lo que iba con esto es que precisamente también a pesar de que son tan diferentes, yo pienso que hay cosas que sí comparten, hay quienes dicen que no. Yo, por ejemplo, pienso que sí comparten una cierta forma de respeto a la tierra, a la madre tierra, ¿no?
Para la mayoría de los pueblos originarios, la tierra es la madre, por lo tanto la tierra no se vende, como lo hacemos, ¿no? En sociedades occidentales. Otra forma también que tienen los pueblos es esta forma de ser tan colectivos. Como les decía, con el idioma tzotzil es prueba de esto, ¿no? Los pueblos originarios en su mayoría vienen caminando desde hace siglos en colectivo. De ahí que también pasen 500 años y sepan y aún sigan vivos pese a tanto despojo y tanto intento de eliminarlos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ciertamente, aunque son distintos, también comparten pues algunos rasgos. Y precisamente es lo que Carlos Montemayor hizo cuando se puso a analizar sus literaturas, sus cuentos indígenas. Se dio cuenta en la lista que les di en la presentación, en esas 9 categorías, pues que la mayoría de los pueblos, que al menos él estudió, sí tenían como ciertos temas que eran relevantes porque transmitían información para las siguientes generaciones. Y uno de esos temas, pues es precisamente la creación de ciudades o de lugares, que es precisamente lo que el cuento que Ernesto nos contaba. Así podemos encontrar, y son cuentos de verdad muy parecidos. Lo que ocurrió, o sea, si lo que nos contó Ernesto, seguramente vamos a encontrar algo muy parecido en otra región bien distinta del país. Y es que también precisamente los cuentos y la literatura de nuestros pueblos, pues podemos encontrar muchos rasgos que vienen ciertamente ya de un periodo colonial, pero también de un periodo que tal vez venga de mucho antes. No, yo creo que con el paso del tiempo pues se van modificando demasiadas cosas. La cultura no es estática, la cultura se mueve. Lo mismo pasa con la literatura, lo mismo pasa con los cuentos. Conforme se van transmitiendo de generación en generación, pues se van agregando cosas. Habrá que analizar algunos cuentos que pareciera que vienen, sí, a lo mejor de un origen más mesoamericano, como precisamente los cuentos cosmogónicos de la creación. Y pues también hay otros cuentos que tienen claramente ya una tendencia mucho más religiosa, mucho más española, mucho más colonizada. Pero bueno, la riqueza en ellos pues es enorme, ¿no? Precisamente yo les había compartido un cuento cosmogónico que, de los mexicas. Este cuento yo lo fui encontrando por ahí. Las fuentes pues son diversas. Las fuentes hay algunos, les digo, los cuentos, la literatura ha sido más una materia de etnografía y de antropología que de literatura. Entonces ahí es donde podemos encontrar pues mucha literatura, también en los primeros escritos, con los cronistas, con los códices también que llegamos a tener. Y bueno, por ejemplo, hay un códice Chimalpopoca donde se habla de la leyenda de los soles, si bien han escuchado de ella, que habla de distintas fases que se fueron sucediendo en la tierra entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que fueron creando la tierra, y en eso pues se atraviesan por varios elementos hasta llegar al quinto sol. También ahí pues se habla de la creación del maíz, y bueno, son relatos muy interesantes, pero sí, los cosmogónicos pues parece que tienen un origen más mesoamericano, y los cuentos posteriores, el de la lista que les mostré, pues sí ya tienen una tendencia mucho más colonial. Ya les había contado este relato, pero igual creo que estaría bonito para quienes no lo escucharon. A mí me parece también como una forma, yo se lo cuento mucho a los niños y a las niñas, y les gusta. Entonces se los comparto como para ir cerrando esta segunda parte. Pues cuentan, y eso también, ¿no? Me llama la atención cuando escucho a Ernesto, que también habla así de, pues cuenta la historia, es lo que les decía, no se habla de, no se dice una leyenda o un mito, no, como que cuentan por ahí o se sabe, ¿no? Pues bueno, también esto es así. Esto es un relato, una historia, un cuento del pueblo mexica, del centro del país. Y pues cuentan que hace muchos, pero muchos, muchos años, cuando todavía no existía nada en la tierra, los dioses ordenaron que bajaran a ordenar todo este desastre que había aquí,
Mandaron a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca, los dos hermanos. Quetzalcóatl, como saben, es la serpiente emplumada y Tezcatlipoca es el espejo humeante. Bueno, pues los dioses los mandaron a la tierra a que ordenaran todo esto, que la crearan. Cuando llegaron a la tierra se dieron cuenta que había solamente un ente viviendo aquí. Era un lagarto que se llamaba Zipactli. Zipactli habitaba la tierra y los dioses pensaron que tenían que aniquilarlo para poder construirla. Así que se pusieron de acuerdo y quedaron en que Tezcatlipoca lo iba a distraer mientras que Quetzalcóatl le enterraba un puñal. Entonces así fue. Tezcatlipoca le enseña el pie en forma de señuelo y Zipactli le alcanza a morder el pie y le quita la pierna. Por eso dicen que Tezcatlipoca no tiene pierna en los códices mesoamericanos. Entonces, bueno, están en eso y mientras le quita la pierna, Quetzalcóatl agarra ay, Quetzalcóatl agarra un puñal y se lo clava. Y así es como eliminan a Zipactli. Zipactli se queda dolorido y empieza a aullar y a gritar de dolor por todo lo que le han hecho. Queda el lagarto muy lastimado y aúlla de una forma tan contagiosa que los hermanos se arrepienten. Sienten compasión por el lagarto y se lamentan lo que hicieron. Así que deciden entonces, pues, se sienten sumamente arrepentidos y deciden entonces crear la tierra con el cuerpo de Zipactli. Así que de sus fauces hacen las cuevas, de sus ojos hacen las lagunas, los ríos, de su pecho, de su lomo hacen las montañas, los valles. Y así es como entonces ellos dicen que siempre van a cuidar de Zipactli, es decir, de la madre tierra, y que nos van a enseñar a cuidarla. Y así es como termina esta historia. Pues honestamente yo ahí le agrego ya mucho más de mi cosecha. Pero bueno, ¿por qué no hacerlo? Soy de la idea de que mientras lo vayamos como interpretando a nuestra forma, pues creo que también es bien válido. Es una forma de acercarnos y de atrevernos a tocar al otro, a la otra, a través de la literatura, a través de sus cuentos. Y pues, bueno, yo con esto quiero cerrar la segunda parte de cuentos. Les invito a atreverse a adentrar a este universo. Tuve la oportunidad de participar en una publicación de una antología de cuentos de los pueblos indígenas de América. Pues yo contaba un poco como que tenía esta idea. Era como si nos pusiéramos una mochila y camináramos y recorriéramos. Como cuando ustedes vienen a México, los que están fuera, y conocen México, ¿no? Pero una forma de conocer México y de ponerse la mochila en los hombros es también a través de sus cuentos, a través de su literatura. Es otra forma de caminar en México, es otra forma de conocer México, conocer sus culturas, conocer sus lugares. Entonces, pues, yo les invito a adentrarnos todavía más, como les decía en la primera frase, nadie sabe todo, todos sabemos un poco y entre todos podemos saber todo. Y pues yo les invito a adentrarse, a conocer un poco más de las lenguas indígenas y también de sus cuentos y sus literaturas. Y pues espero les haya gustado esta charla. Te agradezco mucho, Marta, la invitación y espero pues que sigámonos viendo también de manera presencial y nos demos un abrazo pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos abrir todos nuestra cámara para vernos, aunque sea así, y que esta Cintia también nos vaya conociendo. Muchas gracias, Cintia. Fue una sesión de mucha información. Gracias, Laura, por estar con nosotras y nosotros. Robin, y ¿a quién más vemos por aquí? Gisela
Ita, bueno, y Francisco. Entonces, la intención de iniciar con esta sesión es que más adelante podamos tener un seminario. ¿Cuántas sesiones son, Cintia? Pues es que yo pensaba como son nueve clasificaciones clásicas de mayor, como que una sesión da para trabajar un tipo de cuento, ¿no? Ok. Bueno, Pues la intención es que aprendamos todos a ponernos la mochila y caminar junto con Cintia y conocer esta parte de la historia de los pueblos, que pocas veces las podemos contactarlas tan de forma literaria y poética. A mí me gustaría que nos hagan sus comentarios y ver si es posible más adelante organizarnos y tener este tipo de encuentro pues más frecuente y con una secuencia, un programa para poder pues matar muchos pájaros de un tiro. Primero es aprender. Segunda es encontrarnos con esta riqueza cultural. Tercera, pues también crear una forma de acercamiento entre nosotros, nosotras, y permitir que Silac Freire siga siendo un punto de reunión y de encuentro con nuestras culturas, ¿no? Así como decía Cintia, nos gustaría que ustedes también, si conocen un cuento o una historia de sus comunidades, nos las compartan y poder enriquecernos, no solamente con los pueblos indígenas de México, sino también con los de Estados Unidos en este caso, ¿no? Yo les agradezco mucho su presencia. Cintia, muchísimas gracias. Creo que hemos empezado con el pie derecho y pues simplemente puedo decirte que a mí me dejas picada. Yo quiero oír y saber más de historias. Entonces, si alguien quiere comentar algo, está el micrófono abierto. Sí. Levanten la mano. Robin, mucho gusto en verte. Bueno, ¿algún comentario? La mano con qué? La pantalla ahí en la mano. Oh. Habla, Laura, adelante. Hola, bueno, pues yo felicitando a Cintia, qué bueno que lleva la antorcha de nuestras lenguas, de nuestras culturas, este interés finalmente por lo que es nuestro y lo que para Carlos Montemayor es lo que todavía hoy nos puede decir realmente qué quiere decir ser mexicano, ¿no? Por ahí va una frase de él emblemática, ¿no? Y bueno, felicitarte también a ti, Martita, por esta propuesta ahorita que estamos encerrados, al menos nos das oportunidad de conocer y de familiarizarnos con diferentes temas. Y este es uno de ellos. Y por supuesto que a mí me parece muy importante porque en general tiene poca demanda. Todo lo que suena indígena ya sabemos que le hacemos el feo, ¿no? Y las lenguas, por supuesto. Bueno, pues, ¿para quién le van a interesar los dialectos de los indios? Ni por acá se nos ocurre que pudieran tener una literatura, y no digamos una literatura oral, ni siquiera una literatura escrita, que vaya que la tuvieron, ¿no? Que esto sería también un tema interesante, yo creo, como para quizás aventurarnos un poco, ¿no? Con el tema de la escritura ideográfica, pues, de los códices, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, felicidades por esta iniciativa y bueno, nos seguimos viendo por acá. Gracias, Laura.
Bueno, también solo recordarles que estamos celebrando los 37 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues qué mejor día que para hacer esta conferencia, esta charla que Cintia nos dio. Nuevamente, Cintia, muchas gracias. Seguimos en contacto. ¿Alguien más quiere comentar? Mientras él nos anima también, yo quisiera también agradecerle mucho a Lau. Lau para mí ha sido una inspiración, te lo he dicho muchas veces. Cuando yo sea grande yo quiero ser siempre como Lau, porque siempre me ha inspirado a ser una mejor persona, porque con todo lo que ha hecho y lo que comparte, lo que Lau sabe cuando es tu maestro te lo comparte todo, y te exige pero te comparte, y eso es lo más bello, ¿no? Va toda mi admiración y todo mi cariño como siempre para Lau. ¿Quieres decir algo? No, yo creo que está bien así. Qué buen cierre. Ok. Francisco. Francisco. Pues agradecer a Cintia por esta oportunidad de conocer más de esta parte, pues, de las lenguas, de los cuentos, y obviamente esperar más esa otra parte para, pues, conocer un poco más sobre esta parte importante, ¿no? Y yo creo que pues es un momento también de reflexión por el próximo año, que vienen muchos aniversarios, conmemoraciones, desde la fundación de México Tenochtitlan, la cuestión de la independencia y repensar también sobre la cuestión del origen de las lenguas nativas y nuestros ancestros, ¿no? Entonces, muchas gracias, Cintia, por eso. Gracias a ustedes, Francisco. Bueno, pues esperen nuestra siguiente sesión. Nos pondremos de acuerdo con Cintia para organizarla y les haremos llegar la fecha. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias. Cerramos, ¿no? Sí, se puede colgar ahí. Me voy a esperar. ¿Ya con eso? Y me voy a poner. Somos ya nada más de SILAC.